Bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la clase. Bueno, vamos a iniciar con las bacterias causantes de infecciones sistémicas. Está un poquito largo, pero bueno, vamos a ver primero Salmonella typhi, Brucella, Rickettsia prowazaki, Leptospira interrogans, Borrelia recurrentis y Borrelia burgdorferi. Estas sí se las preguntan mucho en el DEPA, entonces estas sí las tienen que estudiar muy bien. Vamos a empezar por Salmonella typhi. Primero, las generalidades como siempre. Pues es gram negativo, bacilo, va a ser lactosa negativo, oxidasa negativo y móvil. Vamos a tener a nuestros factores de virulencia. Salmonella typhi se va a ubicar en nuestras placas de Peyer. Y entonces lo que va a hacer es esto. Aquí está. Typhi va a permanecer en una vacuola, pero va a estar unido a nuestra membrana, ¿vale? Entonces, ya sabemos que Typhi va a estar en una vacuola unida a la membrana. Pero va a estar viviendo en un macrófago por mucho tiempo. Un macrófago por mucho tiempo. ¿Pero por qué? Pues esto ya lo hemos visto mucho, pues va a ser porque la bacteria va a poder inhibir pues la fagocitosis y pues va a poder multiplicarse y multiplicarse, ¿vale? Se multiplica. Y entonces, conforme la bacteria va a estar proliferando en el macrófago, va a ser transportada a la circulación. Entonces, después de mucho tiempo, se va a poder transportar a la circulación. ¿Pero qué circulación? Pues va a ser a la circulación linfática, a los ganglios linfáticos, ya sea mesentérico, también va a poder irse al vaso, al hígado y a la médula ósea. Pero algo muy importante que es pregunta de examen y que se los van a hacer tanto los doctores como en el departamental. Esto es muy, muy importante, no se les puede olvidar nunca. Va a producir, acuérdense, esto es de Salmonella typhi. Va a producir un reservorio en el árbol biliar. Y esto va a generar que como se va a quedar ahí como viviendo, guardándose, escondiéndose, en algún momento va a volver a generar una infección. Y entonces esto es muy importante. Y pues les hice aquí un dibujito. Ya, aquí tenemos nuestro intestino, entonces nuestro Salmonella typhi va a entrar. Quedamos en que va a estar viviendo en el macrófago, va a estar multiplicándose, por eso vemos a muchos. Después de que ya se estuvo ahí multiplicando, va a pasar tanto a la circulación y a los vasos linfáticos. ¿Y qué va a generar? Pues llega a los ganglios linfáticos mesentéricos
También llega al vaso, al hígado y a la vesícula biliar, que no se les puede olvidar. Y entonces tenemos nuestra epidemiología. La fiebre tifoidea, más adelante lo vamos a ver, aún es causa importante de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. El humano es el único reservorio. La infección se da por la ingesta de alimentos de aves, huevos y lácteos, y también agua contaminada. Los individuos pueden convertirse en portadores asintomáticos y la bacteria coloniza la vesícula biliar. O sea, ya van 3 veces que les menciono lo de la vesícula biliar, árbol biliar, vesícula biliar, vesícula biliar. ¿Por qué? Porque es muy importante, en serio, se los preguntan. Y entonces tenemos ya las enfermedades. Tenemos que, eh, a ver, espérenme. Ujú. Tenemos que va a ser una incubación de 13 días, se llama fiebre tifoidea, es una infección multiorgánica. Y entonces, la fiebre tifoidea, ¿qué va a generar? Pues pues, fiebre, y esto es muy importante. ¿Pero qué tipo de fiebre? Pues va a ser prolongada. Se incrementa de forma escalonada en las siguientes 72 horas. Esto es importante. ¿Cómo? Va a ser escalonada. Escalonada. ¿En cuánto tiempo? En las siguientes 72 horas. Y obviamente, como se puede ir hacia los vasos sanguíneos, tanto a la circulación linfática, pues vamos a generar una bacteremia. Y obviamente, gracias a que se va a ir a los ganglios linfáticos, pues aquí, para que no se les olvide, va a generar una afección en los ganglios linfáticos mesentéricos, espérame, ay, mesentéricos, también va a afectar el hígado y el vaso. Y también otra cosa es que aparece un exantema leve, que se le conoce como roceola tifoidea. O sea, si les ponen algo con el nombre tifoidea, pero se tienen que fijar, porque a veces les ponen otra cosa y le ponen tifoidea. No, entonces, roceola tifoidea. Esto va a ser durante los primeros días en el tórax y abdomen, ¿vale? Pero este exantema es poco, por eso es leve, ¿vale? Pero como es tan poco, a veces se puede pasar por alto, se pasa por alto, ¿vale? Pero entonces, ahora vamos a enfatizar más en la bacteremia. ¿Qué va a pasar? Pues obviamente se va a generar infección en otros lugares, en particular, otra vez lo voy a mencionar, en el árbol biliar. Y esto, como ya se los había mencionado, esto va a generar una reinfección, genera la flecha a veces, genera que ocasiona, que genera. Entonces, puede generar una reinfección. Y esto es muy importante. ¿En dónde? Pues en el tubo digestivo.
y también puede generar diarrea en etapas tempranas. Entonces, y diarrea en etapas tempranas. No, perdón. La diarrea es en etapas ya avanzadas. Me confundí, perdón. Y ya así que, uy, es muy, muy grave, puede generar perforación del hilio terminal, o también puede ser en el colon terminal y generar, obviamente, hemorragia. Ay, perdón, es que estoy un poquito enferma. Otra vez. Diagnóstico. Pues va a ser por cultivo de heces o de sangre, pero esto solo se va a poder en etapas tempranas, ¿vale? El tratamiento. Va a ser una cefalosporina, ya sea ceftriaxona o cefixima. Tratamiento, acuérdense, no se los preguntan a menos de que sea muy importante, como ya lo hemos visto y se los enfaticé. Y tenemos vacuna contra tifoidea y, pues, obviamente, medidas sanitarias. Y ya, por eso la imagen de fiebre, porque, pues, es, Salmonella typhi genera fiebre, y ahí está. Lo más importante es que genera fiebre, es escalonada, puede generar un exantema, que es una roceola, tifoidea, también se va a almacenar o esconder en la vesícula biliar para que después de un tiempo, nos vuelva a dar la infección. Y entonces empezamos con brucela. Pues va a ser Es un cocobacilo, es gram negativo. Recuerden, en serio, muy bien, hagan una tablita así con el nombre de la bacteria, qué forma tiene, el gram que tiene, si es aerobia, anaerobia, ¿vale? Y la enfermedad que genera. Esto les va a ayudar mucho, porque en el EPA pasado preguntaron, bacteria, ¿qué es cocobacilo? ¿Es gram negativo? Y, por ejemplo, en esta pues, ¿qué genera? Pues genera, ya lo vamos a ver, fiebre de Malta, ¿vale? Entonces, o sea, en sí el DEPA si estudian bien, el DEPA de micro no está complicado. Bueno, de Bacter más bien. De Bacter no está complicado. Ahí vas, digamos que el departamental más complicado que es el de parasitología. Ese es el más complicado porque es mucho, en verdad es mucho. Si Bacter se les hace mucho, que es el último bloque, es más. Yo consideraría que es como el doble de información. Pero bueno, entonces, tenemos que, Brucela. Generalidades, pues tenemos el cocobacilo, gram negativo, anaerobio estricto, va a ser intracelular obligado, inmóvil, no esporulado, no capsulado, oxidasa positivo, catalasa positivo, y tenemos diferentes tipos. Por eso, no sé si le han dicho sus doctores que cuando ponen Brucela y SPP es porque tenemos muchas especies y en general hablamos de todas, pero tenemos especies o tipos, que es estas, son Brucela melitensis, abortus y 6. Los doctores se las llegan a preguntar, pero en el DEPA no. Tenemos los factores de virulencia, ¿no? Pero primero, el bacilo lo que va a hacer es primero penetra. ¿Cómo? Al ingerirlo con alimentos contaminados por medio de mucosas o escoraciones de la piel, ¿vale? O sea, escoraciones de la piel, ya lo van a ver en cirugía, es como un rasguño y ya, como un raspón, más bien, se parece más a un raspón. Es fagocitado y se multiplica
¿En ellos? ¿En quién? En las células fagocíticas. En los tejidos se van a generar granulomas. Los macrófagos ya después van a ser destruidos y las bacterias quedan libres, porque recordemos, tenemos aquí nuestro macrófago y aquí tenemos en nuestras bacterias. Y si es destruido nuestro macrófago, pues ya no, nuestra bacteria va a estar libre. Entonces, por eso las bacterias quedan libres y ahora ¿qué van a hacer? Pues se van a ir a sangre, a sangre. Y entonces, ¿qué van a generar? Una bacteria. En el paso del tiempo, la infección se hace crónica, ¿vale? Y entonces, ingresa la bacteria en la célula huésped y va a interactuar con los endosomas. Luego se va a formar una vacuola que contiene a Brucela. ¿Y cómo se va a llamar? Pues va a ser esta, BVC. No se los pregunto, pero bueno. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a fusionar con los lisosomas y va a generar degradación del 90% de las bacterias, ¿vale? Entonces, tenemos que ingresa la bacteria en nuestra célula y entonces va a interactuar con un endosoma. Este se va a formar en una vacuola. Tenemos la vacuola que tiene a nuestra brucela, ¿ok? Después, este va a llegar un lisosoma, imaginemos que este es el lisosoma, y ya, aquí se van a unir. Y entonces, aquí teníamos a nuestra vacuola y entonces aquí tenemos a nuestro lisosoma. Ya en ninguno van a ver que el lisosoma tiene algunas como enzimas que van a ayudar a degradar cosas. En este caso va a ser nuestra bacteria. Y entonces, estas cositas tenemos aquí nuestras bacterias. Y entonces, estas cositas van a ayudar a como a destruir a esa bacteria, pero no todo lo va a destruir, solo el 90%, pero queda el 10. El 10 sobrevive y migra al retículo endoplásmico, donde ahí se va a replicar y se forma una vacuola autofagocítica, que esta vacuola autofagocítica va a ser importante para la diseminación. Esto es así como muy detalladamente, muy profundamente, pero no creo que se los pregunten, pero sus doctores puede que sí. Tiene lipopolisacárido en la pared, tiene fracción de hidratos de carbono que van a ser responsables de las cepas patógenas. Se pueden reproducirse dentro de los fagocitos, ya lo hablamos, y vamos a tener una secreción de tipo 4 que va a inhibir a varios mecanismos pues, del huésped. Pero no se los llegan a preguntar. Voy a ir borrando esto porque luego se me olvida. Bueno, ya dicho esto, tenemos nuestra epidemiología. Va a estar diseminada en todos los países, va a ser común en las personas que manejan ganado. Entonces, ¿qué es? Una zoonosis, ¿ok? Esto es importante, porque como se han dado cuenta hasta ahorita, las que hemos visto, han sido muy poquitas que son zoonosis, entonces se las llegan a preguntar. Les mandan, les ponen características de alguna bacteria y te dicen, es zoonótica. ¿Cuál es? Y entonces ya, les ponen todas las opciones. Los veterinarios también están expuestos, es una zoonosis. Las fuentes de infección son la leche no pasteurizada, quesos y carne. Y pues es más común en Veracruz. Y entonces tenemos las enfermedades. Aquí, ahora sí, vamos a hablar sobre la fiebre de Malta. Entonces ya vimos que es la fiebre tifoidea y ahora estamos viendo fiebre de Malta. Y entonces es fiebre de Malta.
y esto es importante. Pero también es conocida como fiebre andulante, que en mi depa me lo pusieron como fiebre ay, ondulante, no como fiebre de Malta, me lo pusieron como fiebre ondulante, pero puede que este año ahora se los pregunten como fiebre de Malta. Así que siempre, siempre apréndanse todos los nombres. Así como en Anato, que venían un buen de epónimos y luego los nombres y que se los cambiaron así y se los tuvieron que aprender igual. Esta va a ser una incubación de 1 a 3 semanas y va a generar un cansancio muscular generalizado. También escalofríos, sudoración vespertina y anorexia. Estas que son de fiebre, se las llegan a preguntar tal cual, o sea, que genera fiebre de Malta, ¿cuál? Pues la que estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es? Borrelia. Que genera fiebre tifoidea, ¿qué es? Salmonella typhi. O sea, se los preguntan casi directo. O sea, no se pueden confundir, simplemente apréndanselo bien. También lo que genera son mialgias, artralgias, también genera nódulos linfáticos dolorosos, entonces nódulos linfáticos dolorosos. Y entonces tenemos que es una fiebre que se va a elevar día a día hasta alcanzar los 40 grados. Y ahora, a las 2 semanas, 2 a 3 semanas, va a evolucionar y se va a remitir. Y entonces el paciente ahora va a ser asintomático solo por algunos días. Entonces nuestro paciente después de 2 o 3 semanas va a ser asintomático, pero solo por algunos días, ¿vale? ¿Por qué? Y por eso ahí va el nombre. ¿De cuál? De fiebre ondulante. Pues, ¿qué va a pasar? Va a reaparecer y por eso se llama fiebre ondulante. Reaparece. Y después se vuelve a curar. Y entonces, este padecimiento puede evolucionar a una forma crónica, que, para ya considerarlo de una forma crónica es después de 1 año. O sea, es decir, que todo 1 año se pasan con fiebre, se curan y luego otra vez con fiebre, se curan y otra vez con fiebre, y así. Y entonces, por eso esa es una fiebre ondulante, y eso no se les puede olvidar. Y también tenemos complicaciones. ¿Cuáles son? Pues tenemos la osteomielitis, artritis, endocarditis, hepatitis, meningitis. Vamos a tener abscesos hepáticos, daño renal, eritema nodoso y úlceras cutáneas. Pero pues no, esto no es lo importante es lo que genera, que es la fiebre ondulante o fiebre de Malta. ¿De quién? Sí, de Borrelia. Brucela, de Brucela. En estas, sus nombres sí son, ahorita van a ver por qué me confundí, pero es que muchos son
que Borrelia recurrentis, Borrelia burgdorferi, luego Brucela. Y entonces a mí en lo personal me costó, poderlas identificar, porque para mí, o sea, yo sé que para ustedes tal vez no sean el mismo nombre, pero para mí sí se parecía. Entonces me confundía, pero no, a ustedes no les puede pasar. Bueno, ahora, diagnóstico. Las mejores muestras se obtienen de la médula ósea, sangre, orina, punción de nódulos linfáticos, pero más de la médula ósea. Por eso el mejor es el mielocultivo. ¿Qué medios de cultivo tenemos? Pues tenemos raíz castañeda, agar suelo dextrosa, agar suero infusión de papa y agar tripticasa. Pero no, o sea, no, esto no se los preguntan. También tenemos la identificación de algunos medios por bioquímicos, reacciones bioquímicas, que es oxidasa positivo y no fermentación de lactosa y glucosa. Y su tratamiento, pues tenemos tetraciclinas que se van a tomar de 4 a 6 semanas, cloranfenicol. Y entonces, ¿qué podemos hacer para que no nos pase? Pues es pasteurizar la leche y pues vamos a necesitar guantes para las personas que trabajen con ganado. Y entonces eso, pues fue lo de esta Brucela. Y ahora, tenemos a Rickettsia. Tenemos a Rickettsia. Tenemos que son bacilos o cocobacilos, inmóviles, gram negativo y se tiñe con giemsa. Esta se puede teñir con giemsa. Y aquí están. Bueno, se ve ahí medio fue la imagen, pero sí están. Aquí están. Y si se dan cuenta, sí son bacilos. Y entonces, vamos a empezar con los factores de virulencia. El microorganismo, a ver, primero, el microorganismo va a ser fagocitado, destruye la vacuola con participación de fosfolipasa A. Entonces, destruye vacuola. ¿Con quién? Con ayuda de fosfolipasa. Se va a multiplicar en el citoplasma y va a formar una cola de actina. Entonces, se va a multiplicar, se multiplica en el citoplasma y forma una cola de actina. Y esto le va a ayudar a pasarse a otra célula, a pasarse, a pasar a otra célula. Y produce daño en las paredes vasculares. Produce daño en células, ay no, en paredes vasculares. Y entonces, ¿qué va a generar? Vasculitis y lesión en la piel.
Esto va a ser muy específico, pero bueno, se los pueden llegar a preguntar los doctores. Va a haber una membrana externa que va a contener una proteína de superficie. ¿Y cómo se van a llamar? OMP-B. ¿Y cuál es su función? Pues simplemente adhesión, unión e invasión. Y esto ahorita siento que ya se les va a hacer más como claro lo que vimos aquí, y más en paredes vasculares. Pero bueno, Rickettsia le gusta mucho así un buen las paredes endoteliales de los capilares. ¿De quién? Particularmente de la piel, del cerebro, del miocardio y del riñón. ¿Y entonces qué va a generar? Pues van a generar unas hemorragias muy pequeñas que se van a manifestar como petequias. Esto es importante, ¿vale? Ahorita lo van a entender mejor. Epidemiología, pues va a ser transmitido por piojos o también llamado pedículos humanos. Esto es importante, importantísimo, en verdad, porque sí lo llegan a preguntar y lo preguntaron. Los cuales adquieren la infección del humano enfermo. Y esto, el piojo muere después de estar expuesto a la infección de 1 a 3 semanas. O sea, como tal, el piojo no es quien lo tiene, sino que el piojo picó a una persona que tenía esta infección, entonces lo pica. Y pues este piojo pues ya se infectó y se va a morir después de 1 a 3 semanas. El contagio va a ser por medio de la popó. En cualquier situación se contamina al rascarse, generando microheridas. O sea, es decir, el piojo que ya tenía a Rickettsia va a ser popó. Este mecanismo se lo tienen que aprender muy bien porque ahorita vamos a ver otro que es igual del piojo, pero es diferente. Entonces, el piojo se hace popó. Ay, este no quiero. El piojo se hace popó. Y entonces, pues a nosotros nos da comezón, nos rascamos y a la hora de rascarnos vamos a generar microheridas y entonces ahí la bacteria va a aprovechar y ¡pum! Ya nos contagió. Entonces esto en verdad se lo tienen que aprender, no lo pueden olvidar. Y entonces, tenemos enfermedades. Tenemos el tifo epidémico. Esto va a ser gracias a Rickettsia prowazaki. Importante, sí se lo tienen que aprender, ¿qué genera qué? El tifo epidémico es causado por Rickettsia prowazaki, ¿y qué es? Pues es el piojo que defeca al picar, o sea, en pocas palabras, al comer. El piojo comió y defecó. Y entonces, la persona se rasca, lleva la bacteria
a esa excoriación o lesión en la piel y entonces se va a incubar, ¿vale? Pero ahora, la incubación es de 1 a 2 semanas. Su clínica, pues va a iniciar con fiebre, inicia con fiebre, escalofríos, cefalea, pero esta es característicamente frontal. También vamos a tener mialgias, pero estas van a ser generalizadas y malestar general. Y entonces, a los 4 o 7 días va a aparecer un eritema cutáneo. Entonces, entre 4 y 7 días aparece un eritema cutáneo. Esto es importante. Ujú, ujú, aquí. Au. Un eritema cutáneo. Pero ¿cómo va a iniciar? Pues va a iniciar primero por el tronco y después se va a extender a todo el cuerpo y después a todo el cuerpo. Pero va a estar respetando palmas y plantas. Ya en los casos graves se va a manifestar hipotensión, oliguria con una insuficiencia renal. Ya también podemos presentar gangrena en los dedos o genitales y pues si no se atiende, pues vamos a generar una muerte a los 9 o 18 días. Y entonces aquí tenemos a la imagen. Dijimos que se va a generar un eritema cutáneo. Pues ahí está, vemos un eritema cutáneo que está en el tronco. No se ve todo lo demás, pero pues está aquí en la imagen, se ve que está en el tronco. ¿Y se dan cuenta? Sí tenemos esas como manchitas rojitas, que es por lo de los vasos, que los dañan. Y obviamente si dañamos los vasos, pues, vamos a generar una pequeña hemorragia y por eso se va a ver rojito. Y ahora, tenemos ahora el tifo endémico. Entonces, ya vimos que tenemos tifo epidémico, que fue el tifo epidémico, el piojo defeca al picar, nosotros nos rascamos, entra la bacteria, genera un eritema cutáneo, si no nos atendemos, morimos entre 9 y 18 días. El eritema inicia en el tronco, se extiende tiempo después en todo el cuerpo, respeta palmas y plantas. Y ahora, tenemos el tifo endémico, que es causado por Rickettsia typhi. Tenemos tenemos la pulga, pero aquí es conocido como tifo murino. También se los pueden llegar a preguntar. Su reservorio son los roedores, como las ratas. Su incubación es de 2 semanas y entonces va a generar fiebre, cefalea, eritema, pero este va a ser escaso, o incluso no se va a observar.
Sus complicaciones solo va a ser en personas inmunocomprometidas. Con y aquí está. Si se dan cuenta, sí es un eritema, pero es muy escaso, a diferencia de este. Entonces sí se ve muy diferente y va a ser por medio de la pulga, pero gracias a su popó. Y ahora tenemos la fiebre manchada, causada por Rickettsia rickettsii. Esto sí se lo tienen que aprender, que la fiebre manchada es por Rickettsia rickettsii, que el tifo endémico es por Rickettsia typhi y el epidémico es por Rickettsia prowazaki. Este va a ser causado por las garrapatas y va a generar fiebre, cefalea, mialgias, erupción maculopapular, máculo papular, y en ocasiones puede haber hemorragias y coagulación intravascular diseminada. Y el diagnóstico va a ser por microscopía de biopsias cutáneas, anticuerpos y fluorescentes, y también un PCR. Tratamiento, pues, inicia en cuanto se diagnostica la enfermedad y entonces le podemos dar doxiciclina. Entonces, acuérdense, lo que está subrayado de amarillo es lo importante, lo que no se les puede olvidar, porque es lo que ayuda a identificar la bacteria. Y ahora, tenemos a Leptospira interrogans. Si se dan cuenta, es una leptospira, generalidades. Aquí está, esta es la imagen. Generalidades, pues son espiroquetas, aerobios, tienen 2 flagelos, tienen ganchos, esto es importante, que se parecen a un signo de interrogación. Ahí hay uno, ahí hay 2. Tenemos a nuestros factores de virulencia. La bacteria la bacteria penetra, por la piel, mucosas o conjuntiva y va a pasar rápidamente a sangre. Se va a diseminar a todos los tejidos y entonces van a dañar el endotelio vascular de los vasos pequeños. Tienen lipopolisacárido, hemolicinas, que ya lo sabemos que produce poros, tiene una proteína de membrana externa, proteínas superficiales, que ayudan a la evasión del sistema inmune. Y tenemos epidemiología, y aquí tenemos otra zoonosis. El huésped natural va a ser perros, bovinos, porcinos, cabras, caballos, ratas, los cuales por su orina, por eso es tan amarillo, por la orina, el humano lo adquiere al tener contacto con ella. Se puede contaminar el agua y el suelo y las bacterias pueden sobrevivir hasta 6 semanas. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Tenemos, tenemos aquí la orina. Y entonces una persona va caminando y la toca. Y entonces quedamos en que va a dañar la piel, las mucosas, y entonces por eso vamos a dibujar una manita, la conjuntiva, por eso el ojo, y entonces quedamos en que por un tiempo puede pasar ya por la sangre, y entonces puede dañar los riñones,
su glándula suprarrenal, el hígado, ay no, y nuestro cerebro. Y ahí está, nuestro cerebro. Enfermedades. Ay, tenemos las enfermedades que son durante la fase aguda, la leptospira va a estar en circulación sanguínea y posteriormente se va a localizar en el sistema nervioso, hígado y riñones. Tenemos la leptospirosis, también llamado fiebre de los pantanos y fiebre de la cosecha. También se los pueden preguntar así. Su incubación es de 2 días a 4 semanas y un promedio de 10 días, pero tiene fases. Ay. La primera fase, tenemos leptospirosis anictérica, ¿vale? Esto se lo tienen que aprender. Leptospirosis anictérica. Esta es la palabra clave. Va a ser fiebre, meningitis y leptospiruria. Uria, pues es de orina, ¿no? Y ahora vamos a tener la leptospirosis, pero ahora ictérica. Y esta es la palabra clave. Va a generar el síndrome de Weil. ¿Qué es? Pues va a generar cefalea, exantema, miocarditis, fenómeno. Va a ser un fenómeno hemorrágico. Fenómeno. Y ahora, ¿por qué es ictérica? Porque genera una insuficiencia hepática. Por eso la ictericia. Y aquí está una imagen. Si vemos está amarillo. Pero también va a generar una insuficiencia renal. Por eso generó la leptospiruria y va a haber daño
el sistema nervioso central. Y aquí también tenemos algo llamado leptospira congénita, que va a comenzar de manera súbita con cefalea y fiebre, mialgias y exantema difuso. Y ya en casos graves se genera la muerte. Diagnóstico. Pues va a ser por medio de cultivo en medio enriquecido con peptona. Los medios más ocupados son el Fletcher, Stewart, Eginhausen, McCulloch, Johnson Harris, que contiene ácido leico, no se los preguntan. También tenemos el medio de tin 80 albúmina. Después de la primera semana, se hace un urocultivo, ya que las bacterias se encuentran en los riñones. Entonces se hace urocultivo porque ya se encuentran en los riñones. También podemos sacar muestra de líquido cefalorraquídeo, porque si se acuerdan también afecta a nuestro sistema nervioso central. Y la sangre con ayuda de campo oscuro o fluorescencia directa. Y aquí está. Detección de leptospirosis mediante la fluorescencia directa. Y ahí se ven. Aquí. Ay, no, está muy grueso. Son esas. Tratamiento: penicilina, tetraciclina o streptolicina. Y tenemos vacunación. Ahora, tenemos a Borrelia recurrentis. ¿Qué va a ser? Generalidades. Va a tener unos extremos afilados muy móviles de 5 a 10 espirales. Su flexibilidad a lo largo del soma es gram negativo. Se puede teñir en Giemsa, en Gray, Romanowski, y la Giemsa se va a aparecer como un color violeta. Son anaerobios o microaerofílicos. Va a generar ácido láctico por glucólisis. Y aquí está. Esto va a estar en sangre, aquí dice sangre, y aquí está. Ahí está. Y ahora tenemos factores de virulencia. Durante la etapa en la que el paciente tiene el síndrome febril, se va a ubicar en sangre. Entonces, durante el síndrome febril, se va a ubicar en sangre. Y entonces se va a activar el sistema inmune y va a producir anticuerpos para lograr su destrucción, generando que los síntomas desaparezcan, pero algunas bacterias van a sobrevivir y entonces van a hacer algunas variaciones. Entonces, nuestro sistema inmune se activa, genera anticuerpos. Esto hace que haya destrucción, pues, de nuestra bacteria. Los síntomas desaparecen, pero algunas sí sobreviven. Y entonces ahora van a generar variaciones.
Y esto les va a ayudar porque, pues, ya el sistema inmune, este, ya no los va a poder identificar, y entonces va a generar que otra vez se genere el síndrome febril. Y tenemos unas proteínas principales variables, que son proteínas principales variables. Su abreviación, que esta va a ser la capacidad de variar su estructura. Esta es la que nos ayudó a que las variaciones se generen para que nosotros volvamos a generar el síndrome febril. Y entonces tenemos la capacidad de variar su estructura. Y estas están ubicadas en la membrana externa. Y entonces, los piojos se van a infectar después de picar a una persona infectada. Los piojos se infectan después de haber picado a una persona infectada. Los microorganismos, ay no, microorganismos son ingeridos, van a pasar a través del intestino delgado y ¿qué va a pasar? Pues se van a multiplicar. Y entonces, los piojos van a ser aplastados mientras se están alimentando. Entonces, los piojos son aplastados y esto es lo importante. Pero a ver, por eso no es recomendable que se apachurren los piojos y las pulgas con los dedos, porque no, si los piojos ya tienen esta bacteria, Borrelia recurrentis, no las pueden pasar. Entonces, ese es el mecanismo de infección, pero miren ahorita. La fiebre recurrente epidémica la va a generar Borrelia recurrentis. Su transmisión va a ser de persona a persona, su reservorio va a ser el humano y el vector va a ser el piojo, como que el carrito va a ser el piojo. La fiebre recurrente es endémica, su transmisión va a ser por roedores a humanos, su reservorio va a ser roedores, garrapatas blandas, su vector va a ser garrapata blanda. Su especie de esta garrapata va a ser Ornithodorus, pero eso no se los preguntan, simplemente, este, ¿cuál es su mecanismo? ¿Qué cuál es? Es cuando nosotros aplastamos al piojo, porque a la hora de aplastarlo, pues va a salir su sangre. Y el otro, el que habíamos visto del piojo, es que el piojo, se está alimentando y entonces hace popó, a nosotros nos da comezón, nos rascamos, generamos unas microheridas y entonces la bacteria entra. Esa fue la bacteria anterior. Y esta es el que el piojo, es aplastado por nosotros, ahí queda la sangre y pues entra la bacteria. Enfermedades. Tenemos la incubación, que es de 3 a 10 días. De manera súbita vamos a generar fiebre alta, escalofríos, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas y en ocasiones vómito. Este síndrome febril
dura de 3 a 5 días. Y, en este tiempo de 3 a 5 días, nuestra bacteria se va a ubicar en la sangre. Los síntomas van a remitir de forma gradual y el paciente se muestra asintomático por medio más o menos por, unas 1 o 2 semanas. Posteriormente, se muestran nuevamente los datos del síndrome febril y evoluciona por varias recaídas, incluso puede tener 10 recaídas, pero esto fue gracias a que aquí tenemos, ¿dónde está? Aquí está, a nuestra proteína principal variable que lo que genera es cambiar a nuestra bacteria para que nuestro sistema inmune ya no lo reconozca. Es por eso que tenemos muchas recaídas, hasta 10 recaídas. Y esto sí es pregunta de examen. Ah, y entonces, a ver, tenemos a nuestra fiebre recurrente. Y tenemos que es endémica y epidémica. La endémica, su transmisor es por garrapatas blandas. Garrapatas blandas. Del género Ornithodorus. Y su reservorio va a ser los roedores. Y la epidémica, su transmisor es el piojo. Y su reservorio, el humano. Su diagnóstico, pues va a ser ver la bacteria en el frotis de sangre, ya sea en observación en campo oscuro. Y su tratamiento va a ser penicilina, eritromicina y tetraciclina. Esta ya es la última. Tenemos a Borrelia burgdorferi. Sus generalidades son extremos afilados muy móviles, de 5 a 10 espirales, flexibilidad a lo largo del soma, gram negativo, se puede teñir en Giemsa, Wright, Romanovsky o color violeta, anaerobio microaerofílico y genera ácido láctico por glucólisis. Y estas son unas imágenes. Sus factores de virulencia. Tiene lipoproteínas que le van a permitir adaptarse al huésped y el vector. Tenemos clasificación de esas lipoproteínas. Tenemos las OSPS que van a interactuar con nuestro sistema inmune mediante receptores de reconocimiento de patrón, o sea, PRRs. Eso ya lo vieron en inmuno. Tenemos lipoproteínas que median la unión con la matriz extracelular. Tenemos lipoproteínas que inactivan el complemento, lo van a ver en el primer bloque, y de hecho ya les expliqué más o menos para qué sirve, y la respuesta inmune, adquirirla para prolongar la supervivencia de la bacteria. O sea, inactivamos el complemento para que la bacteria viva. La proteína A de superficie externa, o SPA, ayuda a unirse a las proteínas intestinales. Y la proteína C, que es OSPC, ayuda a migrar a las glándulas salivales. Esto es importante porque ahorita ya lo van a entender por qué. Glándulas salivales.
Tenemos la epidemiología. Es transmitida por garrapatas duras. Por eso era importante aprendernos que la anterior es por las garrapatas blandas. ¿Dónde está? Aquí está. Garrapatas blandas y la otra son garrapatas duras con su especie Ixodes. De los ratones a los humanos. Su reservorio son los ratones, los ciervos y las garrapatas. Entonces tenemos el ratón, nuestra garrapata, la garrapata, el ratón, pero va a llegar un momento en el que esa garrapata, ¡pum!, nos pica a nosotros. Y entonces, ¿qué genera? Es la enfermedad de Lyme, y esto es importante. ¿Por qué pasa? Por una mordedura de la garrapata del género Ishodes, que es una garrapata dura. Su incubación es de 3 a 30 días, casi un mes. Las manifestaciones se dividen en 3 etapas de la enfermedad de Lyme. La primera etapa, se va a formar una pápula eritomatosa en el sitio de inoculación, donde nos picó, ahí se va a formar una pápula, la cual se extiende de forma centrífuga, o sea, del centro hacia afuera. La lesión se conoce como eritema crónico migratorio. Vamos a tener un borde rojo, plano, y va sufriendo una descoloración central conforme progresa y se va a acompañar de malestar, fatiga, cefalea, fiebre, escalofríos, mialgias y adenopatías. O sea, es un eritema crónico migratorio. Primero inició como una pápula, empezó a crecer del centro hacia afuera, después se va descolorando desde el centro y entonces así se ve. Aquí fue donde picó y se fue extendiendo. Y sí les colocaron esta imagen, por eso el signo. Les colocan esta imagen y dicen, por cuál bacteria fue causada? La segunda etapa son manifestaciones ya neurológicas que va a generar parálisis de los nervios faciales, generando la parálisis de Bell. También se presentan alteraciones cardíacas, meningitis y encefalitis. Por eso aquí les puse una imagen de la parálisis de Bell. Como se ve, pues no va a haber movimientos en las cejas, va a haber una apoptosis palpebral, que es que se caiga un tantito el párpado, no hay movimientos en las mejillas y la comisura de la boca se cae. Y la tercera etapa son afecciones crónicas de piel, poliartritis migratoria. Y entonces, a ver, la infección, fiebre recidivante epidémica vinculada con piojos, su reservorio va a ser el humano y el vector va a ser el piojo del cuerpo. Ahora tenemos, o sea, tenemos la fiebre epidémica, reservorio es el humano por piojo. Ahora, fiebre endémica, que está vinculada a las garrapatas, por eso son garrapatas blandas. Del Lyme, pues va a ser por una garrapata dura. Y su reservorio, pues va a ser los roedores, los ciervos, animales domésticos y obviamente garrapatas duras. Con esta tablita con que se la aprendan. Y su diagnóstico va a ser serología, que es la prueba de elección, y el tratamiento, que son las tetraciclinas y penicilinas. Y ya, ¿se dan cuenta? Hay dos que es generada por garrapata, pero una es garrapata blanda y otra es garrapata dura. Hay dos que es generada por piojo, pero una es que cuando el piojo hace popó, nosotros nos rascamos, generamos microheridas, entra la bacteria y entonces ya se genera. Y hay otra en donde el piojo, al nosotros apachurrarlo, la sangre se queda y entonces nos contagia.
Y tenemos muchas que son fiebre epidémica, fiebre endémica, tifo endémico, tifo epidémico. Entonces sí se lo tienen que aprender muy bien, estas, muy bien. Y ya, eso sería todo. Ya después van las bacterias causantes de infecciones del tracto urinario.